Hola gente, el día de hoy les hablaré de la historia del Perú, desde la cultura taral hasta la actualidad XD. Bueno, empecemos con el video. Bueno, los primeros pobladores llegaron al Perú hace unos 20.000 años antes de Cristo trayendo instrumentos de piedra y solo sabían cazar y recolectar frutas. Ahora ya estamos en el precerámico y acá aparece la primera cultura, la cultura taral, que se desarrolló en los años 5000 a.C. y 1800 a.C. Lo que más destacó de esta cultura fue la ciudad de Caral. Bueno, la historia precolombina del Perú después de Caral está dividida en tres horizontes y dos periodos. El primero, el horizonte temprano, que abarca desde 1500 AC y 500 AC, en la que encontramos por ejemplo la cultura chavín, el cual se desarrolló desde el 1500 a.C. y 400 a.C. En el año 400 a.C. aparecería la cultura Vicus, que se desarrolló hasta el año 500 después de Cristo. Estaba ubicado en la actual Piura. También tenemos la cultura Paracas, que se desarrolló durante el 700 a.C. y 200 después de Cristo. Los Paracas se dividieron en dos periodos: los Paracas cavernas, que hacían tumbas con forma de copa invertida, y los Paracas necrópolis, que hacían tumbas de forma rectangular, pero lo que más destacó en general fue la trepanaciones craneanas, que se usó para la medicina. Tenemos a la cultura Huarpa, que se desarrolló en el actual departamento de Ayacucho en los años 200 a.C. y 550 después de Cristo. En el año 100 a.C. se desarrolló la cultura Moche, o también llamada Mochica, que se desarrolló hasta el año 700 después de Cristo. Se extendió desde Valle de Piura hasta el Valle de Guarmey, en el sur. Lo que más destacó fue los huacos retratos. En el año 50 a.C. se formó la cultura Cajamarca, que se desarrolló hasta el año 1532 después de Cristo. Su ubicación es en el actual departamento de Cajamarca. En el año 1 a.C. se formó la cultura Recuay, que se desarrolló hasta el año 700 después de Cristo. Su ubicación es la región del Callejón de Huaylas y el río Marañón. La cultura de Lima se desarrolló en la costa central, en la actual provincia epónima, entre los años 100 y los 650 después de Cristo, durante el periodo intermedio temprano e inicios del horizonte medio. En el año 10 a.C. se desarrolló la cultura Nazca hasta el año 700 después de Cristo. Su ubicación es desde el valle de Chincha en Ica hasta el valle de Atarí en Arequipa. Lo que más destacó fueron las líneas de Nazca. Seguimos con la cultura Tiahuanaco, que en su máxima expansión, que abarca el 900 y 1200 después de Cristo, llegó a abarcar el sur de Perú, parte de Bolivia, parte de Chile y un poco del norte argentino. Esta cultura se hablará mejor en el video de Bolivia, ya que de ahí viene esa cultura, si es que hago el video XD. A la par que se formó la cultura Tiahuanaco, también existió la cultura Bari, que se desarrolló desde el 500 y 1200 después de Cristo. Se considera el primer imperio peruano organizado. Su capital fue la ciudad de Bari. El imperio decaería a la par de Tiahuanaco. Empezando con el horizonte medio, tenemos a la cultura Chicano, también conocida como la cultura Lambayeque, que se desarrolló entre los años 750 y 1375 después de Cristo. Se ubicaron en el actual departamento de Lambayeque. También tenemos a la cultura Chachapoyas, que se desarrolló durante los años 800 y 1570 después de Cristo. A finales del horizonte medio y principios del periodo intermedio tardío, se enfrentaron a los incas en la guerra de los Andes septentrionales, y el resultado es que los chachas, también conocidos así, terminaron siendo vasallos de los incas. Empezando el periodo intermedio tardío, se desarrolló la cultura chimú entre los años 1000 y 1470 después de Cristo. En su máximo apogeo formó su imperio, pero fueron derrotados por los incas en la guerra chimú-inca. Lo que más destacó de esta cultura fue la ciudad de Chan Chan, la capital de los chimúes.
Entre los años 1100 y 1469 existió la cultura istma, se desarrolló en el valle del río Lurín y después se extendió hacia el norte llegando al valle del río Rímac. Entre los años de 1100 y 1460 después de Cristo se originó la cultura chincha que se desarrolló en el actual departamento de Ica. Esta cultura fue anexada por los incas en el año 1460. Empezando con el horizonte tardío, tenemos al imperio incaico, pero para entender su historia mejor hay que retroceder al periodo del intermedio tardío donde se forma el Puratazgo del Cusco fundado en el año 1000 después de Cristo, así sería hasta la tercera expansión que se origina el imperio incaico, anexaría grandes culturas como los chinchas y avasallando a los chimués y chachapoyas, pero después de la muerte del Inca Huayna Cápac y del príncipe sucesor Ninanpuyuchi, Huáscar y su medio hermano Atahualpa se enfrentaron por el trono en la guerra civil incaica con victoria de Atahualpa, pero fue aprovechado por los españoles y anexaron al imperio incaico. Empezando la era virreinal del Perú, se formaría el Virreinato del Perú con capital en Lima. El virreinato sufrió cambios territoriales. En 1717 se crearía el Virreinato de Nueva Granada, en 1776 se crearía el Virreinato del Río de la Plata y en 1798 se separaría la Capitanía General de Chile del Virreinato del Perú. Pero en 1821, el 28 de julio, Perú se independizaría, aunque los españoles seguían en el territorio peruano, trasladando su capital al Cusco, siendo expulsados del Perú tras las batallas de Junín y Ayacucho en el año 1824. Después de expulsar del territorio peruano a los españoles, llegamos a 1828. En ese año Perú intervino militarmente en Bolivia. La razón fue porque había tropas grancolombianas en el país, terminando con una victoria peruana, haciendo que se firme el Tratado de Piquiza y retirada de las tropas grancolombianas de Bolivia. Eso hizo que desde el 20 de mayo de 1828 hasta el 22 de septiembre de 1829 se diera la guerra grancolombo-peruana, que terminó con una victoria peruana naval y una grancolombiana terrestre, manteniendo Perú la influencia sobre Bolivia. Entre el 1835 y 1836 Bolivia intervino en el Perú para apoyar a Luis José de Orbegoso y Moncada en la guerra civil peruana de 1835-1836 en contra de Felipe Santiago Salaverry, que estaba respaldado por rebeldes jamalistas. Orbegoso estaba apoyado por Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, por los partidarios de la Unión y las milicias de Iquicha, ganando el bando de Orbegoso. Así se formaría la Confederación Perú-Boliviana y se daría al fusilamiento de Salaverry. Entonces, en el año 1836 se formaría la Confederación Perú-Boliviana con capital en Tacna, pero nada más formado. Chile y rebeldes peruanos le declararon la guerra. También se uniría Argentina a la guerra por la anexión de Táchira, Jujuy y Salta. Los confederados fueron respaldados por Francia con su bloqueo naval del Río de la Plata, Uruguay y el Partido Unitario, y los restauradores eran respaldados por los opositores bolivianos. La confederación se disolvería tras la batalla de Yungay. Después de la disolución de la confederación, el ejército peruano al mando de Agustín Gamarra tratan de anexar Bolivia, pero Bolivia resiste y logra ganar la guerra, haciendo que en combate se vaya a la maracuyá el presidente del Perú XD, firmando el Tratado de Puno en el cual se llega a la paz. Desde 1879 hasta 1884 se desató la Guerra del Pacífico. Empezó por la subida de impuestos a las empresas chilenas en Bolivia cuando eso estaba prohibido. ¿Pero qué tiene que ver Perú acá? Dirás, bueno, antes Perú había firmado una alianza secreta con Bolivia, entonces también le declararon la guerra al Perú. Chile ocupó hasta Lima después de ocupar el sur. Después de Lima empezó la campaña de la Breña, el cual terminó en la batalla de Huamachuco. En esa batalla también terminó la Guerra del Pacífico firmando el Tratado de Antón. Tarapacá sería anexado permanentemente a Chile y se daría a plebiscitos para el regreso o no de Tacna y Arica, aunque ese nunca se dio. El 3 de junio de 1929 se firmaría el Tratado de Lima, el cual reemplazaba al Tratado de Algón. El Tratado de Lima daría la reincorporación al Perú del departamento de Tacna, mientras que Arica se quedaría
con Chile. Del 1 de septiembre de 1932 hasta el 25 de mayo de 1933 se desató la guerra colombo-peruana. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo en inmediaciones fronterizas del municipio Puerto Leguizamo y la ciudad de Leticia. La guerra terminaría el 25 de mayo de 1933. Tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1933 que ratificó el Tratado de Salomón Lozano de 1922, después en el año de 1941 empezó la Guerra del 41 en donde Perú se enfrentó a Ecuador. Perú ocupó las ciudades de Machala, Arenillas, Santa Rosa, El Pasaje, Huaquillas, etc. Aquí destacaría el héroe nacional del Perú, José Abelardo Quiñones González, que estrelló su avión en llamas contra las filas enemigas. La guerra culminaría el 31 de julio de 1941. El 29 de enero de 1942 se firmaría el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 asegurando a Perú los territorios de Tumbes, Jaén y Mayulas. Después el Perú entraría en un periodo de crisis y inestabilidad política, periodos como la restauración oligárquica y el otenio de Odría 1948-1956, el reformismo civil moderado 1956-1968 y el reformismo militar radical y el cuarto militarismo 1968. 1980. En el año de 1980 empieza el llamado retorno a la democracia y época de... Bueno, no lo diré porque si no papi YouTube se enoja. Habló desde 1980 hasta 1990 en el cual una organización subversiva se enfrentó al gobierno peruano, más la hiperinflación y el fenómeno del niño hizo esta época peor de la que ya era. La moneda del Perú pasó de ser el sol al INPI, aunque eso no importa mucho. Lo que sí importa es que la organización comandada por este POX caería el 12 de septiembre de 1992 con la Operación Victoria, donde atraparían al PO y a los que lo acompañaban. En ese tiempo el Perú era gobernado por Alberto Fujimori, quien se tuvo que enfrentar también a Ecuador. Bueno, antes vamos a retroceder un poco hasta el año de 1981 que inicia el conflicto del Falso Paquisa o Alto Comaina. Fueron pequeños enfrentamientos en una zona disputada que terminó con la victoria del Perú. Bueno, ahora vamos al año de 1995 que inicia la guerra del Tenepa o Alto Tenepa, en el cual Perú y Ecuador se vuelven a enfrentar por el mismo territorio del conflicto anterior, adjudicándose ambos bandos la victoria. Después habría varios gobiernos y momentos importantes como la delimitación en el mar con Chile, etc. Pero llegaría a una famosa empresa brasileña que está implicada en casos de corrupción, Odebrecht. Pero bueno, llegamos al 28 de julio del 2021 que asume la presidencia Pedro Castillo, que se involucró en casos de corrupción y lo meterían preso tras su fallido golpe de Estado. Después asumiría la presidencia la señora Dina Boluarte, empezando su gobierno con manifestaciones que causaron varios de personas, que pararían poco después. Bueno gente, así llegamos a la actualidad del Perú, un país con una amplia historia. Dejen en los comentarios en qué podría mejorar en estos tipos de videos y no olviden suscribirse si les ha gustado el video, que me costó una eternidad. Ok, no, en fin, gracias por ver el video, chao.